Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Derecho, pero en español. Ya estamos en nuestro tercer episodio y de verdad nos encanta que sigan aquí reflexionando con nosotros sobre cómo el derecho impacta nuestra vida diaria. Ya casi somos una comunidad jurídica, pero informal. Así es, en los episodios anteriores hablamos sobre cómo el derecho está presente en decisiones cotidianas, aunque a veces no lo notamos, pero hoy queremos hablar de algo que muchos hemos sentido, la dificultad para entender el lenguaje jurídico. Exacto, porque seamos honestos, ¿cuántas veces hemos leído un contrato, una ley o incluso un reglamento escolar y terminamos más confundidos que al inicio? Hoy vamos a conversar sobre 3 temas clave: la complejidad del lenguaje jurídico, el desconocimiento de los derechos y cómo todo esto genera desigualdad en el acceso a la justicia. Complejidad del lenguaje jurídico. Miriam, Damaris, ¿se han preguntado qué es la complejidad del lenguaje? Bueno, esta es la variedad, sofisticación y riqueza de las estructuras gramaticales, léxicas y discursivas utilizadas en la producción del lenguaje. Y dirán, ¿qué significa esto? La variedad significa que no siempre se usan las mismas palabras. La sofisticación se refiere a que el lenguaje es más elaborado. La riqueza habla de usar diferentes formas de expresar las ideas y tener un vocabulario más amplio. La estructura gramatical nos dice cuáles son las formas en que construimos las oraciones. Las estructuras léxicas hablan de tener un vocabulario técnico, con palabras especializadas como en el ámbito jurídico. Y las estructuras discursivas es la manera en cómo se organiza. Totalmente. Hay veces que leo artículos o criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el contenido es profundo y valioso, pero el lenguaje técnico, las construcciones largas y los conceptos especializados hacen que necesites leer y releer varias veces para comprenderlo. Ahora imagínate a alguien que no estudia derecho. Claro, y no solo hablemos de sentencias, piensen en algo tan cotidiano como personas que aceptan créditos financieros, donde aceptan los términos y condiciones sin entender los intereses o las penalizaciones que estos conllevan. Muchas veces usan palabras como rescisión, nulidad, improcedencia o caducidad sin explicar qué significan. Y eso puede tener consecuencias reales. He visto casos donde personas firman documentos sin entender que están renunciando a ciertos derechos o aceptando condiciones que no les favorecen. Es como si el derecho estuviera escrito para abogados y no para ciudadanos. Imagínense, ¿cuáles serían las dificultades que encuentran al tratar de interpretar documentos legales o normativas? Yo me puedo imaginar que sería el uso de los tecnicismos jurídicos, la ambigüedad en algunos términos legales. Exactamente, y ahí surge una pregunta importante. ¿Es necesario que el lenguaje jurídico sea tan complejo? Porque sí, el derecho necesita precisión, técnica, pero también necesita claridad. No deberían ser cosas opuestas. Otro problema relacionado es el desconocimiento de derechos. Si el lenguaje es complicado, la gente simplemente no sabe qué puede exigir. A veces parece que el mundo legal está escrito en otro idioma, ¿verdad? Eso es muy grave. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce muchos derechos fundamentales: educación, salud, igualdad, debido proceso. Pero si las personas no entienden cómo funcionan o cómo ejercerlos, pues esos derechos se vuelven casi simbólicos. ¿Cómo crees que afecta eso en la vida cotidiana? Muchísimo. Por ejemplo, hay trabajadores que no saben que pueden impugnar un despido injustificado, o personas que desconocen que tienen derecho a asesoría jurídica gratuita en ciertos casos. Si no sabes que tienes un derecho, no lo exiges, y si no lo exiges en la práctica, es como si no existiera. Nadie quiere leer la Constitución un domingo. Entonces, ¿qué estrategias podrían funcionar para educar mejor a la población? Podrían funcionar campañas que informen y ayuden a comprender el lenguaje sencillo, talleres comunitarios, contenido en redes sociales explicando derechos básicos y sobre todo que desde la escuela se imparta la educación jurídica básica, no para formar abogados, sino ciudadanos informados, que puedan responder dudas reales. ¿Qué hago si me detiene la policía? ¿O me pueden despedir por esto? No basta con que el derecho esté escrito en la Constitución, necesitamos que esté escrito en un lenguaje que la gente pueda entender, porque un derecho que no se entiende es un derecho que no se ejerce.
Chicas, ¿cómo creen que afecte el desconocimiento al acceso a la justicia? El desconocimiento de las leyes y los derechos humanos constituyen una barrera estructural crítica para el acceso a la justicia. Cuando no sabes qué o quién te protege, el miedo suele ganar. En ocasiones muchas personas aceptan abusos laborales o injusticias en contratos simplemente porque creen que no tienen opción. El desconocimiento genera una parálisis ante el poder. Aquí es donde la cosa se pone seria. Quien tiene dinero puede pagar a alguien que conozca, pero quien no tiene recursos depende de su propio conocimiento. Si ese conocimiento es nulo, pierde plazos legales, acepta acuerdos injustos. En pocas palabras, la justicia que no se conoce es justicia que no existe para el ciudadano. Es como tener una cuenta de banco con 1 millón de pesos, pero no tener la clave para sacarlos. No se trata de que todos seamos abogados, sino de que todos tengamos un kit de primeros auxilios legales. Saber qué decir y qué no decir puede ser la diferencia entre resolver un problema o entrar en una pesadilla jurídica. Ahora viene algo todavía más fuerte, la desigualdad. ¿De qué manera creen que el lenguaje jurídico contribuye a que no todos tengan el mismo acceso a la justicia? Cuando el derecho es complejo y técnico, hay quienes tienen el recurso económico y pueden pagar a abogados que traduzcan y auxilien a una amplia comprensión. Desafortunadamente, no todas las personas cuentan con los recursos monetarios suficientes, lo cual hace que ellos mismos se enfrenten al sistema por sí solos. Eso crea una brecha enorme. O sea, el problema no es solo entender, sino poder defenderte. Exactamente. La justicia debería ser accesible para todos, pero si necesitas conocimientos técnicos especializados para comprender lo que está pasando en tu propio juicio, estás en desventaja. Y eso afecta especialmente a personas con menor nivel educativo o en situación vulnerable. Entonces, ¿qué cambios se propondrán? Yo creo que algo tan simple como que las sentencias tengan versiones de lenguaje claro, que los documentos oficiales incluyan explicaciones más sencillas, que los abogados aprendamos a comunicar sin llenar todo de tecnicismos innecesarios, porque simplificar no significa perder rigor, significa ampliar el acceso. Después de todo lo que hablamos, creo que la gran reflexión es que el derecho no debería ser un muro, sino un puente. Exacto. Si el lenguaje jurídico aleja a las personas, entonces el sistema necesita replantearse cómo comunica. El derecho debería proteger y no asustar. Como futura abogada, yo creo que tenemos una responsabilidad de no solo conocer la ley, sino hacerla comprensible. Porque cuando la gente entiende sus derechos, puede ejercerlos, y cuando puede ejercerlos, la justicia deja de ser un privilegio y se convierte en una realidad. Gracias por acompañarnos. Y si alguna vez han sentido que el lenguaje jurídico es imposible de entender, recuerden, no están solos. Este fue nuestro tercer episodio de Hablemos de Derecho, pero en español. Nos escuchamos en la próxima emisión, donde seguiremos cuestionando cómo el derecho impacta nuestras decisiones cotidianas. Gracias y hasta la próxima.